Bueno, ya está aquí con nosotros el economista Antonio Siriaco, un hombre que es de este espacio y que está haciendo muy buenos aportes al debate económico del país, además de que es un profesional seco, y cuando digo seco es que no está contaminado con la política. Buenos días, Siriaco, ¿cómo están las cosas? Buenos días y gracias a ustedes por siempre invitarme aquí por la mañana Sí. a conversar sobre temas de economía. Yo quisiera, este tema que está saliendo a la luz pública, de que el gobierno le planteó a las centrales sindicales resolverle los problemas que tengan para que las centrales sindicales acepten eliminarle la cesantía a los trabajadores. Desde el punto de vista económico, ¿qué impacto? ¿Usted le prevé algún impacto a una medida de esa naturaleza? Mira, y la posibilidad de que eso claro, se logre realmente. Mira, las negociaciones que llevan a cabo el sector sindical y el sector empresarial en una universidad, importante universidad, desde hace más de 3 años incluso se está en ese proceso, y el punto divergente es el tema de la cesantía. Que lo ha estancado así mismo. Y lo ha estancado. Evidentemente todos sabemos que la cesantía es una conquista incluso del sector laboral a partir de la reforma que se hizo en el año 1992, de un código que tenía básicamente desde la época de Trujillo, y que en el año 1992... ¿La cesantía fue Trujillo que la puso? No, el código anterior, que era un código desde que estaba cuando Trujillo, y luego en el 92... ¿La contemplaba? Ya se incorpora el tema de la cesantía como un elemento que recoge una conquista. Creo que fue el doctor Rafael Alburquerque, que en ese momento era secretario, no existía el ministerio, secretario de Trabajo, y en el nuevo código laboral se incorpora el tema de la cesantía, que es un elemento, que es una conquista del trabajador, y rompe con todo ese código anterior, que era un código trujillista que permitía realmente que los trabajadores salieran sin incluso con bajas prestaciones laborales. Entonces, ante un país con una estructura de salarios que son bajos, el único mecanismo que tiene el trabajador, precisamente como ahorro, porque por eso es como ahorro, y ese ha sido el interés del sector sindical de apoyar siempre la cesantía, es la cesantía. Que eso en cierta manera en muchos aspectos se ha distorsionado por el hecho de que abogados, incluso bufetes de abogados, cobran una serie de porcentaje, por ejemplo, de un pasivo que se acumula, pero tampoco es así. O sea, fíjate, cuando tú analizas la estadística del mercado de trabajo en la República Dominicana y analiza la encuesta nacional de fuerza de trabajo continua, que el Banco Central saca cada 3 meses saca una encuesta, ahí está la tasa de cesantía. Los empresarios dicen que eso es muy alta, aparentemente, estudios particulares que ellos han hecho, y que eso constituye una especie de un pasivo, y que a la hora entonces de poder supuestamente liquidar a un trabajador que tiene mucho tiempo, eso es una carga vamos a decir, en el flujo de caja de las empresas. Siriaco, pero la cesantía es un regalo que le hace la empresa al trabajador, no, o es parte de pero que es un derecho porque eso está de la riqueza que genera el trabajador en una empresa. Claro, es un derecho porque eso está en el código, de trabajo. Y evidentemente no es ningún regalo. Las empresas han vendido eso. Han vendido de que, supongamos, una persona que tiene 20 años acumula una gran cantidad de recursos. Por eso hemos dicho que ante una situación de una estructura de salarios bajos, el único mecanismo que tiene el trabajador en estos momentos, y por eso se puso, es que tiene la garantía de que cuando lo voten no se va con la mano limpia. Parte de esa riqueza que tú has dicho, que se genera y que forma parte, está acumulada ahí como debe de ser. Como debe de ser. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer una empresa? En el fondo, la empresa lo que tiene es que prever esa situación y cada año tener un fondo de acumulación para cuando se presente el hecho de algún tipo de, no sé, de liquidación,
Ese dinero está ahí porque en el fondo es un dinero que tiene que estar ahí. Es una propuesta. Una propuesta debe ser, lo que pasa es que los empresarios, generalmente, el trabajador genera riqueza, esa riqueza no se la transfieren solamente una parte por el salario, pero se supone que la cesantía es parte también de ese fondo que deben de ir teniendo acumulado, pero no lo hacen, lo utilizan para otras cosas. Ese es el problema. Es un problema incluso hasta de manejo. Supongamos lo siguiente, que yo tengo una empresa o ustedes tienen una empresa. Ustedes tienen una cantidad de trabajadores, hay un porcentaje de ese trabajador que usted tiene que sacar y guardar para cuando ese trabajador diga yo me voy de aquí, usted tiene que dárselo. Pero eso no ocurre. Y para su vacaciones. Y para, claro, porque eso está, se enferma, es un porcentaje, claro, de recibir ese porcentaje los beneficios de la claro, empresa. Ese porcentaje está establecido en el Código de Trabajo, claro. y se calcula. Lo que pasa es que esa práctica no se hace. Y solo se paga si el empleador interrumpe el contrato laboral. Así es. Entonces, eso es un elemento. Se basa en esos derechos. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, que de repente una empresa bien organizada vaya apartando cada año el porcentaje que eso implica en caso de que se le pueda liquidar? Bueno, pero tú lo pones en una cuenta, ábrelo una cuenta, hay una propuesta que se hizo. Tú le abres una cuenta al trabajador, una cuenta de cesantía, y que así como hay AFP, que te descuentan a mí, de mi salario, me descuentan un porcentaje para mi pensión, así mismo puede haber una cuenta para cesantía. Hay un asunto, licenciado, y es en esa dirección, el anuncio que hizo el 27 de febrero el presidente de la República con un aumento salarial, y un aumento que no está a la altura, aunque aceptado, porque lo llevó a casi al 100%. Claro. Por esa miseria que ganaban los trabajadores, incluyendo bomberos, que nunca han sido tomados en cuenta en ese sentido. Pero el aumento que se percibió como salario mínimo contradice de manera directa a lo que las estadísticas también oficiales ofrecen de lo que es la canasta familiar. ¿Cómo usted analiza eso versus también el aspecto de dónde y qué impacto tendría los recursos que se sacarían para establecer? Mira, aquí hay dos cosas. Yo creo que todos nosotros estamos contestes de que los aumentos de salario son positivos. Y son positivos al margen de las consideraciones, por ejemplo, que uno puede hacer posteriormente de dónde salen o no los recursos. Pero yo digo son positivos porque tú estás resarciendo una gran cantidad de servidores públicos que tienen salarios mínimos de 5.117 pesos. Entonces, cuando tú contrastas ese salario mínimo con el coste de la canasta básica del primer quintil, estamos hablando de que la canasta básica para el primer quintil ronda casi los 14.000 pesos. Por lo tanto, estamos diciendo que es un salario que es casi 3 veces menos que el coste de la canasta básica de ese quintil. Entonces, que tú lleves, por ejemplo, ese incremento de salario a 8.000 pesos o a 10.000 pesos, yo creo que es correcto. Ahora, hay una situación. Tú sabes que eso uno siempre lo ha venido promoviendo, pero lo que se puede criticar es el momento, porque te vinculan eso con un momento para dar como dicen, un impacto político. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué no se hizo eso en el presupuesto del 2019? Cuando se formuló el presupuesto y se identificaron las fuentes. Es lo mismo. Sí, aquí el presupuesto del 2019 se formuló el año pasado, a mitad del año pasado, y se aprobó en el mes de diciembre y se promulgó en el mes de enero. Entonces, si eso se hubiese presentado allí, bueno, yo creo que hubiese sido como hasta más sano, porque se identifican las fuentes para financiar eso. Pero se esperó realmente el 27 de febrero como un elemento para dar un golpe de impacto político. No se especificaron las fuentes, hay mucha discrepancia. Por ejemplo, una vez, no hace tanto, yo vi unas estadísticas del sector público global, por rango de empleado. En el sector público, en ese momento, el año pasado, habían 183.000 servidores públicos
que ganaban el salario mínimo. Oye, ves, 183,000. Pero eso no significaban solamente los empleados del gobierno central, de ayuntamientos, instituciones descentralizadas, autónomas. Pero ¿qué salario mínimo? Una cosa pírrica. ¿Qué pírrica? Entonces, el salario mínimo no es de sentirse satisfecho porque es mínimo, pero con ese mínimo entonces, tú dignamente... Claro, entonces cuando tú ves la diferencia, ese incremento que se lleva de 5,117 a 10,000 pesos, que son 4,000 y algo, y tú lo multiplicas por ese monto de los 183,000, te da que lo que se requiere para cubrir ese salario mínimo de esos servidores públicos llega casi a los 10,000 millones. Posteriormente, me llamó la atención que el ministro de Hacienda y Crédito Público había dicho que, bueno, eran pocas personas y que básicamente esa diferencia eran como casi 3,500 y pico de millones de pesos. Ahora, luego, posteriormente, el ministro administrativo de la presidencia dijo, no, solamente ese incremento se va a hacer en el gobierno central. ¿Qué significa eso? ¿Dónde están los ayuntamientos? ¿Qué es donde está el grueso de la persona? Sí, en el gobierno central, incluyendo las instituciones descentralizadas. Claro. Ganan 3, 4 mil pesos. 3, 4 mil pesos. Recogiendo la basura. Entonces eso indigno. Entonces eso puede generar dificultades. Oye, ¿por qué? Yo digo, ¿por qué no se hizo eso en el presupuesto? Se identifican las fuentes y prácticamente se evita eso. Tú vas a ver que eso va a generar un conflicto. Claro. Va a generar un conflicto porque es cierto, en el sector, en el gobierno central, lo más probable, de verdad, no hay mucha gente con salario mínimo, pero el grueso está en las instituciones descentralizadas y autónomas, los ayuntamientos. Oye, tú sabes, son 155 municipios que hay. Y hay municipios en Pedernales que un recogedor de basura lo que ganan son 3,000 pesos. Así es. Mira, y eso es un problema. Entonces, yo creo que se esperó un momento para dar un golpe de efecto político, que yo creo que incluso se le puede revertir. ¿Tú entiendes? Se le puede revertir. Entonces, esa es la situación. Es cierto que uno, vamos a decir, aprueba el hecho de que se incrementen los salarios. Y eso no va a ser inflacionario. Porque cuando tú aumentas salarios mínimos, básicamente... Pero el gobierno no ha dicho dónde que va a sacar la partida y ya no se... Ese es el problema. Y ya los gobiernos no pueden hacer trasiego de recursos sin... Ese es el problema. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a endeudar? ¿Te vas a seguir endeudando para eso? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Le vas a recortar el presupuesto a educación, a salud, como pasó ya a salud, con un presupuesto pírrico? Oye, eso es lo que va a ocurrir. Tendría que mandarlo al Congreso. Bueno, pero te hacen un presupuesto complementario. Y en ese presupuesto complementario... Hay caer en ese préstamo. Claro, entonces... ¿tú para una respuesta rápida. O reducir la inversión. Pero que la inversión, Alexander, la inversión pública ya no aguanta más la reducción. Aquí se está gastando más en intereses de la deuda pública que las inversiones que está haciendo el gobierno. Y ahí no se puede reducir nada. Oye, ¿tú sabes cuánto es la inversión del gobierno con respecto al PIB? Alrededor de 2.5. ¿Tú sabes cuánto estamos nosotros pagando de intereses de la deuda pública con respecto al PIB? 3.9. Que es mayor, que es casi el doble de lo que es la claro, inversión de capital. Entonces, esas son cosas, por eso yo digo que la lógica política, este afán, tú entiendes que muchas veces se le revierte y además genera muchas dificultades en la economía, mucho, ¿verdad? Ralentiza, por ejemplo, las inversiones. Una economía que quieras o no, es cierto, la economía dominicana, como dijo el Fondo Monetario Internacional, los fundamentos de la economía macroeconómico en términos de estabilidad, es verdad que son buenos. Licenciado, ese asunto, escúchame una interrupción así, con una idea que me surge preguntarle, que tiene que ver con el tema del debate que tiene el país con respecto al impacto que usted pudiera percibir, analizar con relación a la economía. La Constitución en cualquier país del mundo es transversal a todo, por lo que significa la Constitución de cualquier nación del mundo. Este ambiente de debate
¿Cómo usted percibe que pudiera afectar a la economía dominicana, los sectores económicos? Tú sabes que la Constitución Dominicana del 2010, por primera vez, incorpora los derechos económicos. Eso es muy importante. Y ya hay derechos económicos que están constitucionalmente establecidos en la Constitución de la República Dominicana del 2010, que es un avance importante que no la tenía ni la Constitución del 66, ni tampoco la Constitución de Juan Bosch del año 1963. Entonces, yo creo que si nosotros seguimos por cualquier situaciones que no ameritan la movilización de recursos y todo lo contrario, que generan confrontación en la sociedad dominicana, cambiar cualquier tipo de artículo sin sentido, eso tiene un impacto en la economía, porque eso en cierta manera rompe con las expectativas de una economía que pueda generar un clima de confianza. Esta economía recibió el año pasado 3.000 y algo de millones de dólares en inversión extranjera. Pero las condiciones que tiene esta economía, con un ambiente institucional diferente, puede recibir hasta 10.000 millones. Oye, Vietnam, que fue una economía que el otro día era una economía socialista, comunista, Vietnam está recibiendo de inversiones 22.000 millones de dólares. Y no tiene las condiciones que tiene la República Dominicana, en el sentido de que esta economía es de las 5 o 6 economías del mundo que tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que tiene un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que son los dos mercados de ingresos más altos, pero si tú le incorporas el hecho de un restablecimiento de relaciones comerciales con China, es de las pocas economías que tiene realmente vínculos con los mercados más importantes del mundo. Entonces nosotros, solamente por esa condición, deberíamos estar recibiendo en estos momentos más de 10.000 o 15.000 millones de dólares en inversión extranjera. Además, por las características del país. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, hay un elemento de carácter institucional. Tenemos que mejorar en ese sentido. Y si tú eso le incorporas el hecho de que se generan situaciones en las cuales viene un gobernante y hace un buen gobierno, sobrepasa un periodo, 2 periodos, y luego entonces, por una situación de modificación constitucional, eso hoy envía una señal que no es la más adecuada. O sea, es la impresión que tengo. Y eso ralentiza realmente las inversiones, eso genera conflicto interiormente. De confianza y seguridad. Y más cuando eso involucra realmente un partido que es el más grande, porque esa es la realidad. O sea, lo que usted está planteando es que un ambiente de inestabilidad política en el país podría afectar la estabilidad, claro, y el crecimiento económico. Y al que menos le conviene es el que está propiciando eso. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Porque mira qué pasa, Alexander. Mira qué ocurre. Hay que ver también los ciclos económicos y el entorno económico. Hay entornos que de una forma u otra te favorecen muchas políticas internas y te favorecen muchos proyectos políticos. Pero luego cuando eso cambia, la situación es diferente. Por ejemplo, no es lo mismo la economía y el entorno del año 2018, que la economía dominicana creció un 7%, que la economía norteamericana creció un 3%. Y eso le favoreció muchísimo al crecimiento de ese 7%, que ni el mismo Banco Central esperaba que la economía creciera a esa tasa. Si tú analizas realmente las proyecciones macroeconómicas en el programa monetario del Banco Central, en el año 2018 te hablaba de un crecimiento de un 5.3, como mucho. Pero hubo un repunte muy fuerte de la economía norteamericana, eso variables como el turismo. Y arrastró las remesas, y son variables que afectan mucho a la República Dominicana. Pero este año va a ser diferente. Este año se prevé un menor crecimiento de la economía norteamericana. Este año se prevé un menor crecimiento de China. Este año se prevé un menor crecimiento de la Unión Europea. Incluso el motor de la Unión Europea, que es Alemania, realmente también va a crecer menos. Entonces,
Y los países exportadores de petróleo están tratando de recuperar precios. Claro, entonces la OPEC ya en esta semana recortó la producción, la oferta. Y eso ha hecho que los precios del petróleo comiencen otra vez repunte de incremento. Entonces, este año preelectoral es un año donde precisamente la economía puede terminar con un crecimiento no de un 7, puede terminar con un crecimiento de un 5.1, 5.3%, supongamos. Y eso no es malo, pero cuando tú lo comparas con el 7, la gente percibe que hay una desaceleración de la economía, de las actividades, y eso no favorece realmente proyectos políticos. Y hasta en eso hay que pensar. Es decir, que yo creo que hay que, como dicen, hay que ir, tú tienes que medir bien las cosas, porque no siempre los contextos, tanto internos como los contextos externos, te favorecen a ti determinado tipo de políticas públicas para tú hacer propaganda o proyectar realmente una imagen o consolidar una imagen. Esos son elementos que uno tiene que tomar en consideración. Sí, la semana pasada se celebró en Puerto Rico un seminario internacional de construcción, de empresarios de la construcción y esas cosas, con el tema del cambio climático, la resiliencia y esas cosas. Y el tema se fundamentó, y ahí mencionaron, en ese aspecto mencionaron a la República Dominicana. El debate se cimentó en que el mayor foco de contaminación en el planeta son las plantas de carbón. Y la República Dominicana está prácticamente prendiendo una planta de carbón. Incluso cuando se estaba en el debate eso aquí, la embajada estadounidense entró en el debate proponiendo que las plantas que se hicieran las inversiones necesarias para que las plantas sean de gas natural, y el gobierno en ese entonces dijo que eso no iba a afectar. Sin embargo, ahora hasta China está desmontando todas las plantas de carbón, que China era el país que más tenía plantas de carbón. Claro, y la está desmontando todas. Así es. Y en otros países. ¿Qué tiempo pudiera trabajar Punta Catalina así a carbón? ¿Y hasta dónde eso pudiera representar ciertamente un nivel de aporte al progreso con esa planta de carbón? Mira, yo creo lo siguiente, yo creo que nosotros tenemos que tener siempre una estrategia de largo plazo y llevarla a cabo. En el momento, incluso... Que no somos muy dados a eso. En el momento que se pensó a Punta Catalina, y hubo incluso las discusiones, no sé si ustedes participaron en algunas reuniones y discusiones del pacto eléctrico, muchos alegaban para justificar a Punta Catalina y por qué el uso de carbón, que en ese momento que se planificó, las fuentes, por ejemplo, alternativas como era el gas natural, eran muy costosas y además no había con certeza suplidores de largo plazo. Entonces se tomó como opción a una planta cuya fuentes de energía era el carbón, porque eran las que estaban disponibles, eran las que eran menos costosas, y entonces se tomó realmente esa decisión. Claro, yo creo que la República Dominicana, por eso yo digo, siempre tenemos que pensar en situaciones de largo plazo, porque siempre los inmediatismos muchas veces no nos dejan tomar decisiones que sean luego en el largo plazo la más correcta. Y creo que eso ha pasado en el caso de Punta Catalina. Mientras todos los países se venían desmontando sus plantas de carbón, el caso de Estados Unidos, el caso, por ejemplo, de otros países, el caso de China, la República Dominicana se embarcó en ese proyecto, un proyecto extremadamente grande. Por ejemplo, en el caso de México, concomitantemente en ese momento, una empresa española, eso coincidió precisamente con Punta Catalina en la República Dominicana cuando se tomó la decisión. En el caso de México, se contrató una empresa española, a Iberdrola. Iberdrola lo que hizo fue una planta de 600 megavatios, pero una planta eólica. Sí, renovable, energía renovable. Y aquí se tomó esa decisión. Y se tomó esa decisión precisamente en un lugar con una vocación turística.
que es peor aún. Por ejemplo, toda esa franja de la parte sur, en Baní, donde hay proyectos incluso de inversionistas de Punta Cana, que creo que tienen un proyecto allí, no sé si está en ejecución, pero ya hay todo maquetas, ese tipo de cosas, desarrollar todo un proyecto turístico. Y eso colude con una planta que está generando un combustible que es contaminante, al margen de toda la tecnología que eso va a involucrar. Pero ya, después que se ha hecho esa inversión, una inversión que sobrepasa casi los 2.000 millones de dólares, evidentemente eso hay que terminarlo. Claro. Y ahora el gobierno lo que está planteando es vender una parte de las acciones de Punta Catalina, que creo que es un error. Es un error porque ¿a quién tú se la vas a vender? A los dueños del terreno, a ese consorcio, a ese grupo económico. Si tú haces eso, lo que está es concentrando más la generación de energía en grupos corporativos, que en parte, oye bien, cuando tú analizas la cadena de suministro y de valor del sector eléctrico, si bien es cierto que las EDES tienen déficit, porque por una parte hay un componente de la población que no paga la energía, y por otra parte que tú puedes decir, bueno, que hay gente ahí que trabajan allí, y pueden ser, por ejemplo, un personal que es sobrenumerario, pero también gran parte de ese déficit se debe a que los generadores de electricidad están conformados en un oligopolio y en muchos casos le facturaban energía cara. Entonces, gran parte de ese déficit... O los apagones financieros. Claro. Entonces, gran parte de ese déficit se debe también a energía cara que le vendían los generadores. Pero, oye bien, producto de contratos que se establecieron a partir de los contratos de Madrid. Pero esa energía cara, no era que ellos la generaban cara, era que los contratos estaban indexados sobre la base del combustible más caro, que era el combustible oil número 6 y el fuel oil número 2. Entonces, muchas de esas empresas vendían sobre la base de ese contrato con esos combustibles indexados, pero generaban con planta eólica. Mira, ¿Tú estás entendiendo? Uno percibe la economía dominicana, si ve el comportamiento que se ofrecieron del año 2018. Así es. Que estamos bien desde el punto de vista macroeconómico y que no se percibe, no se observa, no se prevé, no se avecina una situación nacional en la economía dominicana, salvo a que no sea producto de una crisis política, claro, de una situación a raíz del debate, claro, de una modificación constitucional que ya hemos visto y conocemos la consecuencia de esa situación. Real y efectivamente, usted percibe que seguirá teniendo el comportamiento la economía dominicana que tuvo en el año 2018. No, yo pienso que la economía dominicana hay signos de desaceleración, por razones que incluso ya lo he dicho, menor crecimiento de la economía norteamericana. Esta es una economía relativamente abierta y que depende mucho del entorno internacional. Depende mucho de las variaciones de los precios del petróleo, cómo eso afecta. Tú sabes que tiene un efecto de transmisión, eso afecta el precio de los combustibles, aumenta los combustibles, aumenta el precio del transporte, afecta el coste de los alimentos, eso presiona incluso a la gente a pedir aumento de salario. Si los precios de los combustibles, si el precio del petróleo se sigue disparando, eso genera tensiones en la economía dominicana y hace incluso que el tipo de cambio tienda a subir. Pero también el crecimiento de la economía norteamericana. Si la economía norteamericana se ralentiza, eso trae también como consecuencia que nuestra economía se desacelere. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Lo que hay que es monitorear la economía para ver cómo esas variables pueden ir minimizando sus efectos. Pero en realidad no esperemos que la economía termine con un crecimiento de un 7%. Eso
¿Usted proyecta más o menos? Yo proyecto que la economía va a crecer alrededor de entre un 5 y un 5.3%, que es un crecimiento que incluso está por encima del potencial. ¿Y ese aumento salarial que anunció el presidente no empujaría ese crecimiento? No, mira, bueno, sí, eso te moviliza el consumo, la economía interna, pero evidentemente no tiene la fortaleza, vamos a decir, que puede tener un conjunto de variables como el incremento de las remesas, el incremento del turismo. Y las visitas sorpresa, ¿qué papel juegan en el crecimiento económico? Mira, yo creo que el tema de la visita sorpresa hay que verlo más bien como un tema de marketing político. Generalmente no son políticas públicas que están diseñadas estructuralmente dentro para un fin definido. No, porque eso es una decisión que sale de la Presidencia de la República. Incluso eso no está en el presupuesto de Agricultura. Entonces son decisiones que toma el presidente de préstamo, de financiamiento, que yo creo que tradicionalmente eso, lo que es un programa de compensación social a la zona rural, pero no tienes el efecto, vamos a decir, central. Todo lo de la visita sorpresa son efectos marginales. Incluso tú puedes ir, porque son proyectos pequeños, y eso, en cierta manera, su impacto no es muy grande. Nosotros tenemos que fomentar proyectos de gran envergadura, para fines de exportación, para fines de mantener una oferta básicamente continua. Ese es el gran problema en la República Dominicana. Por eso es que las exportaciones en la República Dominicana están estancadas. ¿Tú sabes cuánto nosotros exportábamos, no? La participación de las exportaciones de bienes en el año 1990 con respecto al total de las exportaciones totales era alrededor prácticamente de un 25%. Ahora la participación de las exportaciones de bienes con respecto a las totales es como un 18%. ¿Tú sabes cuánto nosotros exportábamos de café en los años 90? Más de 1 millón. Sí. La producción, más de 1 millón de quintales. ¿Tú sabes cuánto nosotros estamos produciendo de café? 100,000 quintales. Eso se ha derrumbado. Aquí el café viene de Vietnam. ¿Tú entiendes? Y con el azúcar pasó lo mismo también. Y el azúcar también. Hemos perdido mercado. Eso es una debilidad estructural que tiene la economía dominicana. La falta de competitividad en las exportaciones, la caída en las exportaciones. Yo creo que debemos eso repensar y rescatar eso. Sí, eso indudablemente. Sí, porque la economía ahora mismo se está cimentando en turismo, servicio y remesas. Y remesas. O sea, tenemos que ir cambiando eso si queremos nosotros dar un salto. Esta economía puede seguir creciendo, pero en términos, vamos a decir, de dar un salto para llegar a ser un país desarrollado, tenemos que hacer cambios estructurales muy fuertes en los mercados, romper monopolio en la generación de electricidad, monopolio en el transporte de carga, monopolio en las telecomunicaciones, y eso es una decisión política, más que otra cosa. Entonces, si tú mantienes a los empresarios así, mira, ahí te quedaste. Yo estoy de acuerdo con usted, Siriaco. Así mismo es. Así. Bueno, muchas gracias, Siriaco. Siempre a ustedes. Como siempre, una excelente conversación. Yo me siento entre colegas porque así es. Las puertas de este espacio están abiertas para usted siempre. Gracias. Brito. Bueno, hasta mañana, señores. Que pasen buen fin de semana. Pasen bien. Feliz resto de la semana.